Desde la isla de Borinquen, que al cantar el gran Gautier llamó la perla de los mares, te saluda Miguel A. Cabán Ríos para presentarte el tema Textos mal interpretados por algunos lectores de la Biblia. En el mundo cristiano, algunos piensan que la ley de los 10 mandamientos tuvo su fin en el Calvario en base a una serie de textos de las epístolas del apóstol San Pablo. Veamos algunos. Primero, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Gálatas capítulo 3, versículo 19. Los mandamientos de la santa ley de Dios existieron mucho tiempo antes que la ley añadida que se menciona en este texto. ¿Existe evidencia, pregunto, para hacer tal aseveración? Claro que sí. El primer homicida del mundo dijo la siguiente declaración: grande es mi iniquidad para ser perdonado, según Génesis 4:13. Estas palabras demuestran que existía el mandamiento de no matarás antes de la ley añadida a causa de las transgresiones. La institución del día de reposo fue dada por causa de la existencia del hombre, según San Mateo 19:18 y San Marcos 2:27 y 28. Y noten ustedes, sin la existencia del pecado. ¿Qué indica todo esto? Que la ley de Dios o decálogo ya existía antes de que las transgresiones o a causa de las transgresiones. ¿Y hasta cuándo había de durar o extenderse? Hasta que viniese la simiente. Se refiere a la ley ritual o ceremonial que tuvo origen en la época de Moisés. ¿Y qué exigían las transgresiones? Sacrificar un animal que representaba al Mesías, según Isaías 53. ¿Hasta cuándo? Hasta que éste viniese, según Hebreos 10, 8 y 14. Pero la ley moral de Dios permanece, según 1 Juan 5, 2 y 3 y Apocalipsis 14, 12 y 12, 17. Segundo, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Gálatas capítulo 4, versículos 8 al 11. Si el apóstol se estuviera refiriéndose en este texto a la santa ley de Dios, él estaría afirmando que la ley de Dios es débil y pobre, pues el contexto dice: ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar de nuevo? Verso 9. La ley de Dios no es débil ni pobre, es santa, según Pablo en Romanos 7:12, y es perfecta, según Salmo 19:7. Si San Pablo se estuviera refiriéndose al sábado, ¿por qué no usó aquí en Gálatas 4:10 la palabra sábado, que era común en sus días? Las religiones paganas tenían días dedicados a sus dioses, y los gálatas se habían vuelto a las observancias recordativas de servidumbre. Por eso, o por esa razón, San Pablo dice: temo de vosotros que haya trabajado en vano en vosotros. De modo que el apóstol se estaba refiriendo a los días que los gálatas observaban antes de que ellos llegasen a ser creyentes del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y no el sábado del cuarto mandamiento. Segunda parte de Gálatas 3:17. La ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa.
Estoy de acuerdo con el teólogo Cristianini cuando él dice que la ley dada 430 años después significa que ya fue dada en forma escrita o solemnemente promulgada en esa época como recuerdo a un pueblo que estaba perdido o estaba perdiendo la noción de la bondad divina. Sin embargo, la ley moral existía desde el principio. Ella revela el pecado. Por lo tanto, desde que existe el pecado, ella existe también. Ahora cabe preguntar, ¿existe evidencia de que la ley moral de Dios existía antes de ser promulgada en Éxodo 20? Evidentemente sí. Adán y Eva violaron 2 de los 10 mandamientos. Dice Génesis capítulo 3, verso 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Note usted, amigo lector, que se violó el 10º mandamiento de la santa ley de Dios registrada en Éxodo 20, 17, que dice: no codiciarás. Además, robaron porque Dios dijo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Dios le entregó todo árbol del huerto, pero robaron al tomar un fruto que no les pertenecía. Veamos ahora la declaración de Benjamín Gómez. Cuando Caín se convirtió en el primer homicida, exclamó: grande es mi iniquidad para ser perdonado. Y él cita a Génesis 4:13. Hubiera hablado así de no haber existido un mandamiento que rezaba: no matarás. El robo, el adulterio, el falso testimonio, la idolatría y todas las otras cosas que prohíbe el decálogo las encontramos insertas en los relatos de los tiempos patriarcales con su correspondiente sanción. No se hablaría de violaciones sin la existencia de una ley. Cuarto texto. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Y he citado de Gálatas capítulo 3, versículo 10. Decir que los adventistas enseñan justificación por las obras de la ley es desconocer nuestras doctrinas. En ningún libro de nuestra denominación se le atribuye a la ley funciones salvadoras. Lo que ocurre es que cuando se acepta a Jesucristo como Salvador personal, el hombre nace de nuevo y por el poder de Dios vive de acuerdo a los mandamientos de la santa ley de Dios, como fruto de la salvación. En otras palabras, no obedecemos para salvarnos, sino que obedecemos porque somos salvos por la sangre de Cristo. Así que no hay salvación en guardar la ley, pero hay condenación en no guardarla. Si este servidor le dijera a un hermano evangélico: ustedes se justifican por las obras de la ley porque obedecen el primer mandamiento de Éxodo 20:13, que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ustedes se justifican por las obras de la ley porque obedecen el segundo mandamiento de Éxodo 24, que dice: no te harás imagen. Ustedes se justifican por las obras de la ley porque obedecen el tercer mandamiento de Éxodo 27, que dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Sin duda alguna, ellos rechazarán mis acusaciones. Pero, ¿por qué acusar a los adventistas de justificarse por las obras de la ley si obedecen los mismos mandamientos que ustedes aceptan? Como ha dicho un escritor, los adventistas creen lo mismo, con la diferencia que lo hacen en relación a todo el decálogo, incluyendo necesariamente el cuarto mandamiento. Ahora, si nosotros los adventistas del séptimo día estamos bajo la ley porque creemos en la observancia
de los 10 mandamientos, no para salvarnos, sino como fruto de la salvación en Cristo Jesús. Entonces los demás cristianos están 9/10 o 90% bajo la ley por el hecho de guardar 9 preceptos del Decálogo. Este texto, Gálatas 3:10, menciona el libro de la ley, lo que nos indica que el apóstol Pablo se está refiriendo a la ley ceremonial o ley de Moisés, que según Deuteronomio 31:24 fue escrita en un libro. El texto reza como sigue: y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluir. En cambio, la santa ley moral fue escrita en tablas de piedra, según Éxodo capítulo 31, verso 18. El texto dice así: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas de testimonio, tablas de piedra, escritos con el dedo de Dios. El cristiano que transgrede un solo precepto de la ley moral está bajo maldición, pero obedecerla no trae maldición. En Hechos capítulo 15, verso 5 leemos las siguientes palabras: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Ahora cabe preguntar, ¿cuál era la ley que contenía la circuncisión como un mandamiento? No era la santa ley moral de Dios, sino la ley ceremonial. Pablo dice en Gálatas capítulo 5, verso 6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Sigue diciendo Pablo en 1 Corintios 7, 19, la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Amigo, decídete por la verdad ahora mismo. Recuerda que es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Hasta la próxima. Dios os bendiga.